hecho tan aberrante y grave como este. Otro hecho del que después vamos a dar cuenta, por supuesto, también son novedades que aparecen en el caso del tirador, el chico de la escuela de Santa Fe, que mata a un compañero en este raid de disparos dentro de la institución educativa. Atención, porque parece que acá ha habido una red que inducía a los jóvenes a hacer este tipo de masacres, así que en un segundito vamos a estar con esto y para estar atentos si esto puede generar efecto en otras situaciones o instituciones educativas. Y después, cambiando totalmente de tema, les vamos a contar en un rato lo que acaba de ocurrir ahora. El Artemis 2, la misión espacial a la Luna, hace historia. Está ya superando al Apolo 13, llegando a la distancia más lejana que cualquier hombre pudo haber llegado desde la Tierra, la misión tripulada más lejana a la Tierra. Así que hace historia. El Artemis 2 se está adentrando más que cualquier otro ser humano antes en las proximidades de la Luna. En un segundito estamos con eso, por supuesto. Pero ahora nos metemos en un tema vinculado con una investigación judicial y al mismo tiempo con explicaciones que está dando el propio gobierno. Lo hizo aquí el ministro de Economía, Caputo, anoche en diálogo con Luis Majul. También a través de un posteo en la persona, el jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, de Sandra Petovelo, que fue separado de su cargo después de que hubiera trascendido que él mismo fue beneficiario y sacó un crédito del Banco Nación. Después intentaron decir que en realidad no lo habían corrido del cargo por esa situación puntual, pero lo cierto es que sí. La ministra Petovelo explicó que en realidad fue porque le perdió la confianza porque él no se lo había transparentado. Él hizo un posteo y después lo vamos a compartir para dar cuenta de que, bueno, ahí dejó un poquito en offside, ¿no? Un ministro al otro, porque en un área del gobierno se consideró que esto no era ético, por lo menos, la justicia dirá el resto. Sin embargo, el ministro Caputo defiende el otorgamiento de los créditos de esta manera. Yo le digo a todo el mundo, desde a los funcionarios hasta amigos, hasta al que se te ocurra, vayan a tomar créditos hipotecarios, porque me parece una oportunidad única. En cuanto a los chicos, sí, no hay nada de ilegal, ni mucho menos de inmoral. No hay absolutamente nada. Encuentro realmente patético que colegas tuyos pongan esto como un tema, digamos, como si se estuviera cometiendo algún delito. Bueno, acá dice algo Caputo que es cierto, hasta que la justicia demuestre lo contrario. Él dice no hay nada ilegal, y esto es así, a pesar de que hay varias denuncias formuladas. Será la justicia la que determine si hubo o no ilegalidad o alguna irregularidad. Por ejemplo, si hubo alguna normativa del Banco Central que pudo haber sido modificada en el transcurso de este tiempo, 2024 o 2025, para que los solicitantes de estos créditos tuvieran requisitos distintos o que calzaran a la medida de los que efectivamente los consiguieron, los funcionarios del gobierno. Pero dice al mismo tiempo Caputo, tampoco hay nada inmoral. Ahí viene, bueno, una pregunta que queda abierta, porque si nosotros pensamos que el discurso del gobierno libertario era, bueno, ir contra el Estado, dinamitar el Banco Central, al mismo tiempo una de las primeras privatizaciones que se planteó fue la del Banco Nación, y aquí se han otorgado créditos que impactan por su volumen nada más, ¿no? Porque rondan todos los $300.000, más de 300 millones de pesos, y bueno, las preguntas son varias: si la capacidad crediticia de cada uno de los solicitantes estaba adecuada o no. En la normativa se podían agregar hasta 2 cotitulares más, de modo que hay que ver si esa normativa era preexistente o se modificó en el transcurso de este tiempo, y si todos estos créditos fueron otorgados para efectivamente compras de viviendas, en dónde, en countries, si eran segunda vivienda, y no como el espíritu, digamos, de un crédito, que es otorgarle a la gente, sobre todo en un país que no tiene acceso al crédito, la posibilidad de acceder a su primera vivienda, ¿no? Que ese es el espíritu que tiene una entidad, sobre todo una entidad bancaria oficial, como es el Banco Nación. Vamos a ir con Jan y con Carlos, que tienen mucha información respecto de este tema. Jan, recordemos un poquito lo que pasó en este tiempo con estos créditos. Estos créditos que fueron otorgados, lo tengo a Gustavo, me estás hablando, amigos. Estos créditos que fueron otorgados a los funcionarios de gobierno. Muchos de estos funcionarios que además, como en el caso de Federico Furiase, en su cargo que tenía en el Banco Central, sí, eran los que tenían la potestad de revisar, auditar, poner las normas para que los bancos tengan el funcionamiento apropiado, ¿no? Vamos a poner un poco en contexto. Esto surge la semana pasada. A día de hoy y a esta hora, 4:10 de la tarde, tenemos 3 denuncias en Comodoro Pi
Llegaron 12 esta mañana que fueron sorteadas, llegaron a caer en el juez Rafecas y también en María Eugenia Capuchetti. Recién fuentes de Comodoro Pi confirmaban que por conexidad van a ir todas y se van a concentrar en el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Polichita, quienes recibieron la primera denuncia, Débora. Polichita. Sí. Bueno, parece, te digo, esto es parte también de lo que ocurre en la justicia con la cantidad de subrogaciones que tienen los magistrados por la falta de nombramientos que hay de los cargos vacantes. Vos pensás que el hijo es el que tiene la causa Dorni. Exactamente. Y Polichita también. Y Polichita. Por eso, Marco. Polichita, el que instruye La primera denuncia que ingresó a Comodoro Pi había salido sorteado a Ariel Lijo. Esta mañana, potenciado por algunos legisladores, en este caso uno tenemos aquí en el piso, potenciaron otras 2 denuncias, las cuales fueron sorteadas. La primera le cae al juez Rafecas, la segunda, minutos después, a María Eugenia Capuchetti. Por conexidad, informan hace minutos, van a ir al hijo y al fiscal Gerardo Polichita. Eso para poner un poco en contexto judicial. Ahora, ¿cuál fue la noticia, si se quiere, de las últimas horas? La renuncia, o barra despido, abro signo de pregunta, de Leandro Masachesi, jefe de gabinete de Sandra Petovelo. Sí, en el ahí Ministerio de hago un Capital punto. Humano. Vos habías anticipado algo, Carlos. Y yo tengo algo Ahí para... hubo alguna, a ver, se conoce la renuncia del funcionario de Capital Humano, un funcionario muy importante de la estructura de Sandra Petovelo, su jefe de gabinete. Luego, claro, la noticia cae como una bomba porque desautoriza de alguna manera a otro ministro importante del gabinete, que es el ministro de Economía, que acá dijo no se hizo nada irregular, cuando en otra dependencia enseguida se decidió apartar a un funcionario. Una aclaración, porque yo hablé este fin de semana con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, tuve la posibilidad de dialogar. En realidad lo que pasó fue que, en primer lugar, se le preguntó a Leandro Masachesi si había sacado un crédito. Eso le preguntó la ministra. Eso cuando se enteró la ministra que estaba dando vueltas una lista con varios que estaban anotados y que uno de ellos era muy importante y era de Capital Humano, no solo por ser de Capital Humano, sino por el monto, Débora, porque estamos hablando de más de 400 millones. Para entender esto, en promedio los créditos de Banco Nación, en promedio están aproximadamente en los 150 millones de pesos. Claro, para lo que comprar... importa es que el monto de estos créditos en donde se está poniendo la lupa son muy importantes, más de 400 millones de pesos, alrededor de 300.000 dólares, ¿no? Hay 5 funcionarios, no empleados públicos. El único que es empleado público de todos estos es Leonardo Masachesi, porque él trabaja en la AGN. Él no lo echaron del Estado, sino que vuelve a la AGN. Okay. Esto es lo que hay que aclarar. Ahora, lo que hay que decir también, Débora, en este punto es muy importante, que hay que hacer una diferencia. Yo aclaro que soy liberal, libertario y voté a este gobierno. Lo aclaro por las dudas, por lo que me dicen algunos y todo lo demás. El punto acá es el siguiente. Hay que hacer una diferencia entre lo que es el empleado público del funcionario público. ¿Por qué? Porque el empleado público tiene estabilidad laboral. El empleado público entra al sector público, trabaja, tiene todas las condiciones del empleado público, pero el funcionario público llega al Estado a cumplir una función, termina esa función o termina ese gobierno y se va. Bueno, ahí está, ahí das un punto clave. ¿Por qué? Porque es un banco público, ¿no? Que además el espíritu, entiendo yo, del otorgamiento de estos créditos es que la gente que no tiene posibilidad económica de acceder hoy a una primera vivienda lo puede hacer a través de un crédito. Acá estamos hablando en muchos casos de gente que pidió créditos no para primera vivienda y que además uno entiende tienen capacidad económica para poder haberse hecho del dinero sin necesidad de recurrir a tasas subsidiadas del Banco Nación. Y que la entidad le da beneficios a los que cobran en el Banco Nación sus sueldos. ¿Por qué? Porque se supone que el empleado público tiene estabilidad laboral. Entonces, si yo tengo un empleado que tiene estabilidad laboral, le doy más beneficios que a alguien que no cobra en el Banco Nación porque entiendo que tengo la cobrabilidad garantizada. Por eso hago y de lo que se trata es de cuidar los recursos del banco. Por eso Federico Furiase, que era el que tenía que cuidar y controlar, se dio el crédito a sí mismo y a muchos funcionarios que tienen el cargo a tiro de decreto de quien es su jefe, ¿no? Por eso hay que hacer la diferencia, que es muy importante, vuelvo a repetir, entre el empleado público y el funcionario público. Y además, ese empleado público tiene condiciones muchísimas más favorables en el sector público, sacando un crédito en el Banco Nación, que en otro banco privado. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo van a sacar al crédito un banco privado? Y yo se los voy a explicar por qué. Primero, porque la tasa de interés es muchísimo más alta y porque el banco privado no te da 400 millones de pesos.
Claro. ¿Te parece, No, Débora? y lo de Masachesi, ¿A 20 o a 30 años? Me gustaría remarcar algo de lo de Masachesi, porque la ministra Petovelo ha mostrado hasta acá que no le tiembla el pulso cuando ve algo que tiene que ver con una cuestión de la ética, la vara o la misma moral con la que llegaron los libertarios o su discurso al gobierno. No le tiembla el pulso y saca a un funcionario, a la funcionaria de la cafetera, ahora su jefe de gabinete. Claro, cuando esto trasciende, en el gabinete generó ruido, la ministra salió a explicar a muchos en off the record que no fue por el otorgamiento del crédito, sino por la pérdida de confianza, porque el funcionario no se lo había comunicado, pero el tuit de Masachesi, incluso repostea a Milei, diciendo no lo sacaron por pedir un crédito, pero el tuit de Masachesi dice, yo saqué el crédito. Aclaro algo más, hay cinco funcionarios de Capital Humano que sacaron créditos hipotecarios y no tuvieron ningún problema. Porque sacaron créditos hipotecarios en promedio que están entre los 100 y los 150 millones de pesos. El de Masachesi está por encima de los 400 millones. Y hay 5 que están en el top 5 que sacaron créditos por más de 400 millones de pesos. Ahí está el problema. Masachesi dice que era primera vivienda. Sí, puede ser primera vivienda, pero el tema es cuánto sacaste. En promedio, vuelvo a repetir estos créditos del Banco Nación, hablé con una fuente del Banco Nación, en promedio son aproximadamente de 150 millones. Pero los de estos funcionarios son de más de 400 por encima millones. de los 400. Después te voy a preguntar, y lo vamos a ver en el simulador, porque ahora tengo una información urgente, ya seguimos con el tema, ¿qué ingresos tenés que tener para poder acceder a un crédito de más de 400 millones de pesos? Que está, bueno, por encima de la media. Además es legal, mercado. o sea, es legal, legal, pero estamos haciéndonos algunas preguntas. ¿Se modificó la normativa para que estos funcionarios accedan en este tiempo, durante la gestión de Tilliard, o no lo sabemos? La mayoría de los créditos, o hay un alto porcentaje de créditos que han sido rechazados para monotributistas y personas del común que están deseosas de acceder a una primera vivienda. En un segundo les damos más información, porque hay una comunicación incluso del propio banco, de la propia entidad. Pero tenemos información urgente. Información urgente, toma de rehenes, Jenny, ¿dónde? Exactamente, esto acaba de ocurrir hace instantes en la estación Temperley, obviamente la estación de trenes, donde un hombre cerca de las 3:30 de la tarde tomó de rehén a una pasajera. El tren 3210 en el andén número 2, allí en la estación de Temperley, como les decía. Fue muy importante la intervención, no solo de la Policía Federal Argentina, sino también de la provincia de Buenos Aires y el personal de trenes argentinos. ¿Para qué? Para evacuar en su totalidad la formación y a partir de ahí ver esta imagen que tenemos en pantalla. Un negociador que empezó a hablar con este hombre que logró que libere a la pasajera, pero hasta el momento no pudieron hacer bajar de la formación a esta persona que está impresionante la foto ahí, Exactamente, ahí se ve como la toma del cuello. Exacto. Y tiene su arma en la cabeza de la chica. Es así, la empezó a amenazar, no sabemos si se conocían desde antes o si esta persona directamente agarró a una pasajera que estaba en ese momento en el tren. Es algo quizá lo estaban persiguiendo y él agarró a una persona al azar para ponerla de escudo humano y que no lo detengan. Exactamente, eso no se sabe todavía aún. No se sabe. Lo que sí intervino la Policía Federal porque los pasajeros empezaron a llamar al 911. A partir de ahí lograron evacuar el tren y repito, todavía están los servicios de los ramales de Alejandro Korn, Bosques vía Temperley interrumpidos. ¿Por qué? Porque este hombre no se baja del tren, sigue atrincherado con su arma en la mano y la policía intentando negociar para que finalmente deponga esa actitud. Pero esta imagen es realmente increíble. Fíjate cómo toma a la pasajera, la tenía contra un rincón, apuntándole a la cabeza con su arma. Y a partir de ahí la desesperación de todos los pasajeros por lo que podía ocurrir. Evacuaron a todos, quedó el tren detenido y bueno, y el operativo policial para intentar disuadirlo o de alguna manera reducirlo, ¿no? Reducirlo sin que ocasione daños ni a esta mujer ni a ningún efectivo que está participando del operativo. Exactamente. Ahora, mira, justo me acaban de informar que primero hubo una amenaza de bomba. Después tomó de rehén, sí, me están ampliando ahora, tomó de rehén a esta pasajera
y que están dominando la situación y que en momentos más aparentemente el hombre se entregaría, que están tratando de reducirlo, que no tiene lesiones visibles en primera instancia, pero lo importante es que lograron que la pasajera pueda salir de esa situación. Vos fíjate que esto empezó 3:30 de la tarde, estamos casi a 1 hora y recién en este momento, ahí me acaban de decir que acaban de reducir a esta persona que estamos viendo en imágenes. Ya está detenido, lo acaban de reducir. Todo empezó con una amenaza de bomba por parte de esta persona. Repito, lo que hay que tener en cuenta es que no se entiende bien la situación hasta el momento porque esto está en pleno desarrollo, que a partir de ahí tomó de rehén a esta mujer y que posteriormente, luego de casi 1 hora, estamos hablando, esto empezó 15:11, me informan, y siendo las 16:21, recién ahora acaban de reducir a esta persona que no tiene lesiones visibles, al menos hasta el momento. Bueno, gracias, Jenny. No sabemos si era un delincuente o una persona con trastornos no se sabe hasta el ¿no? momento. Que es un tema también, un gran tema, ¿no? Ley de salud mental, todavía estamos ahí en discusiones después de tantas décadas y con tanta sangre derramada como consecuencia de personas que deberían tener una atención médica adecuada y que la ley no hoy deja de manos atadas muchas veces a las familias. Sí, y un dato como servicio, por ahora todo cancelado. ¿Sí? La gente que vaya a Constitución, paciencia, ¿sí? Porque a raíz de este episodio, todos los trenes de los ramales que acaba de mencionar Jenny, por ahora los servicios cancelados. Bueno, ténganlo muy en cuenta. Si querés, ponemos la lista de los beneficiarios de los créditos del Nación, que es lo que ha generado un poco la controversia. Otra declaración del ministro Caputo y la información que tienen Carlos y Jan. Atención con lo que también trae mira, Carlos. Débora, arrancamos. Los ya conocidos sospechosos créditos millonarios. Felipe Núñez, el primero, director del Vice y asesor del ministro Caputo en el Ministerio de Economía, obtuvo una línea de crédito de 373 millones. El segundo... Claro, Núñez, Carlos, pidió un monto muy alto, Ahora vamos con Furiase. Sí, son montos que están todos cercanos a los 400 millones de pesos. Ok, sí. Federico Furiase con 367 millones, también llamativo porque es uno de los exdirectores, actual secretario de Finanzas. Pedro Inchauspe, director del Banco Central de la República Argentina, también un monto alto, 510 millones de pesos. Ahí tienen ustedes el equivalente en dólares. Juan Pablo Carreira es quien sigue. Juan Dou es, claro, es uno de los conocido en redes, es el que hoy está a cargo de... Pero ahí está el promedio, ¿ves? observatorio. Ahí está el promedio, 113, 150. Ese más o menos es el promedio que saca un trabajador del Estado. Claro, porque fíjate el valor, 76.000 dólares, como marca muy bien Carlos. Bueno, es que Débora. los que pidieron los montos más altos, con Furiase a la cabeza, Furiase cuando dirigía el Central era el que tenía que... de alguna manera coordinar, controlar, velar porque estuvieran las normativas adecuadas para cuidar los intereses del banco, ¿no? Entonces eso es lo que entra en contradicción. Si querés por ahora, desde el punto de vista ético, ¿no? Si hay alguna otra cuestión en la justicia lo deberá determinar la pericia respecto de si cumplían o no los requisitos. Hay que aclarar, Débora, que no hay ningún problema ni legal ni moral, que acá la diferencia básicamente, vuelvo a repetir, es un poco el tema de la ética. Si está en condiciones ese funcionario que va a estar un tiempo en el gobierno y después probablemente se va a ir, o si elige Milei se queda... Pero la ética también tiene un correlato legal, porque está la ley de ética pública, el incumplimiento eventualmente de los deberes de funcionario... Bueno, pero alejemos, porque yo hablé también este fin de semana con un funcionario del Banco Nación, muy importante, y me dijo, yo... le doy crédito a todo el mundo que lo pide. Si está en las condiciones de tomar ese crédito, yo le doy el crédito. Bueno, yo lo pongo en duda, porque conozco mucha gente que ha sido solicitante o está en un trámite de solicitar créditos y no le es tan fácil. No le es tan fácil a un ciudadano de a pie. Ahí tenés un problema, ¿por qué? Porque de alguna manera el crédito del Banco Nación, como lo decía Jan y lo vamos a poder seguir sosteniendo, tiene una diferencia muy importante con respecto a tomar un crédito en un banco privado. Porque el crédito de Banco Nación te permite, si vos tenés una propiedad de 300 millones de pesos, ¿sí? 300 millones de pesos, vos tenés que poner solamente el 10% de ese total para poder... Si cobrás en el banco, pero si sos una persona ajena, el 70 o el 75%. Porque el 90% te lo cubre, por ser empleado público, ¿sí? Y cobrar en el Banco Nación. ¿Está bien? Y tenés una tasa más baja que la tasa que te cobra
cualquier el banco sector privado. Bueno, por eso es muy beneficioso. Claro, la por pregunta eso es digo. cuando se juntan las carpetas, ¿no? La carpeta de Juan Pérez, la de, no sé, Juana Pérez, y están esperando, y el scoring, es cierto que es todo online, todo automático. Si no sube primero la carpeta del funcionario, del amigo del funcionario. ¿Qué decía Jan? Justamente, vos y Carlos mencionaban los cargos, ¿no? Los funcionarios. Recién estuve consultando con varias personas que trabajan en diferentes bancos. Algunos trabajan en bancos privados y otros públicos. Y respecto a directivos, Sí. por ejemplo, del Banco Provincia, del Banco Provincia los salarios son de 12 a 19 millones de pesos para los directivos. Y esta persona me aclara, mirá que Banco Nación es más elevado aún. Bueno, todavía. ¿tenés el simulador vos? Ahora vamos a ver la para- simulación. Porque, bueno, muchos se preguntaban si cuando solicitas un crédito de alrededor de 300, 350, incluso 400 millones de pesos, que son los más altos montos, ¿cuál tiene que ser tu nivel de ingresos? Aún teniendo en cuenta que dentro de la estructura bancaria los sueldos de los directivos son altos, sí les daba. Lo cierto es que también hubo una normativa que no sabemos si se modificó ad hoc o ya existía desde hace mucho tiempo, que permitía hasta 2 cotitulares y un garante. Claro. Entonces, bueno, incluso el chico Aumentás el scoring. Sharif Menem, que es muy jovencito, bueno, a través de poner a la madre como cotitular, obtuvo el crédito. Exacto. Entendemos que no cumplía con los requisitos. ¿Tenés el simulador? Claro, vamos a ver otra vez lo que hemos hecho con la producción. Fíjense ustedes, ¿no? Banco Nación, simulamos una compra de una propiedad que vale alrededor de 350 millones de pesos para cubrir el 70%, ¿sí? Vamos a hacer la simulación, ¿sí? Esta es la primera opción, ¿no? ¿Cuánto vale la vivienda? 500 millones de pesos. ¿Cuánto pedimos? 350, ¿sí? El 70% en un crédito a 20 años, miremos. Ahí sale, ¿sí? Propiedad de apoyo, obviamente se financia el 70%, ahí ustedes ven cuota NUVA, valor de la propiedad, monto inicial. Vamos al ingreso neto, fíjense, margen superior izquierdo de la pantalla, ¿sí? 18 millones de pesos, ingresos netos mínimos, 9 millones de pesos. Eso es lo que se O sea, necesita. tenés que ganar Débora. 9 millones. Claro, eso es lo que necesitas para acceder por lo menos a un crédito similar al que están obteniendo Pará, estos pero funcionarios. ahí dice 18 millones de pesos. Claro, 18, ¿Así? 18, pero Exactamente. si viene con un Si viene codeudor, con un deudor, codeudor, dos. tenés Bueno, 2, entonces, 9 millones cada uno. No tenemos nosotros acá las carpetas, quienes están seguramente siguiendo el caso, ahora le vamos a preguntar al diputado Paulón. La pregunta es si aquellos que no pidieron cotitularidad, si no pusieron el crédito o no lo sacaron con otra persona de cotitular o con un garante, si efectivamente cobran más de 18 millones de pesos. Claro, exacto. Para haber cumplimentado los requisitos, ¿no? Porque son todos créditos de ese monto, ¿no? De un monto muy alto. Entonces la pregunta es esa, si efectivamente el requisito estaba cumplido o no. Y después, bueno, está el tema de la ética o como decía el presidente, ¿no? La moral como política de Estado. Los primeros beneficiarios son los funcionarios públicos, los que llegaron al poder para correr al Estado, para evitar los subsidios, ¿no? Estas son tasas subsidiadas muy convenientes para cualquier ciudadano o empleado público que tiene un sueldo, a lo mejor, no sé, de 1,5 millones de pesos, que nunca pudo acceder a una vivienda y que paga alquiler, dice, bueno, a lo mejor si me financian hasta el 90%, logro, y estoy en pareja y entre los dos cumplimentamos el requisito, logro acceder a una primera vivienda. Acá lo que pasa es que los que accedieron primero fueron personas que entendemos tienen una gran capacidad económica, porque muchos de ellos lo pidieron teniendo ya casa propia, ¿no? Para segundas viviendas. Hoy, bueno, hay una información, no lo sé, acaba de salir del colega Mariano Roa, respecto de que muchas son propiedades en countries y demás. Entonces uno se pregunta, ¿no tenían el dinero y necesitaban el préstamo, o utilizaron ese dinero para alguna cuestión financiera que era más redituable que después el monto o los intereses que te cobra el banco? Paulón, ustedes hicieron una denuncia en la justicia. ¿Qué tal, Nosotros Débora? no ¿Cómo te va? tenemos hasta ahora ningún dato de que haya ilegalidad, pero igualmente la justicia lo va a investigar. Nosotros lo que hicimos fue el mismo miércoles presentar un pedido de acceso a la información pública al Banco Central y al Banco Nación, porque como bien vos decías, hay que analizar algunas cuestiones particulares. Primero, si los créditos por estos montos, que son superiores a lo que es el promedio del mercado, reflejan la relación con los ingresos que tienen estos funcionarios, obviamente. En segundo lugar,
¿Por qué se toma en cuenta al funcionario público con el mismo criterio que el empleado público? Y Carlos hacía bien esta diferenciación. Un funcionario público somos personas que transitoriamente tenemos este nivel de ingresos o transitoriamente vamos a tener un vínculo con el Banco Nación. Sí, en el caso de los legisladores, más extenso, porque sabemos que son 4 o 6 años. En el Depende caso de del un periodo, ministro o un directivo que está puesto por la firma de- política, puede estar meses. A tiro de decreto, y de Tiro de hecho decreto. pasó, si bien Masachesi ahí ustedes contaban, vuelve a la AGN, si no hubiese vuelto a la AGN, ¿qué hubiese pasado con Pero ese Masachesi crédito? es empleado público. Claro, pero en el caso de algunos otros de estos Cobra en Banco funcionarios, Nación, en La AGN. cuenta, sí, todos Sí, los, sí, sí, todos los que sí. han dado crédito la tienen que tener cuenta. también esto es importante sueldo Banco decirlo, Nación. digamos, estos créditos son más baratos, son más convenientes y tienen mayores facilidades porque el Banco Nación es el agente financiero del Estado, monopólicamente, y tiene una capacidad de acceder a determinado fondeo del propio movimiento de dinero que tiene el Estado, desde el impuesto al combustible que se recauda hasta la coparticipación que se le distribuye a las provincias, que le da unos fondos y una espalda por poder tener estos créditos que muchas veces tienen la tasa subsidiada, porque de hecho el mismo crédito que tiene cualquier funcionario o empleado público es un crédito UVA más una tasa del 4,5%. En el mercado hoy. Y aparte está 6-7%, y el propio Banco con Nación suerte, sí. tiene 2 puntos más si no cobras en el Banco Nación. Claro. O sea, si vos sos solvente, te presentás y querés acceder a un crédito hipotecario en el Banco Nación porque te parece el más conveniente, no tenés por qué tener la obligación de cobrar en Banco Nación, pero te va a salir más caro. Por eso ahí lo No, que hay y que además yo despejar acá son hago estas cuestiones. una salvedad. A ver, el espíritu del otorgamiento del crédito, que incluso había sido casi un caballito de batalla de la primera etapa del gobierno del presidente Milei, es decir, necesitamos estabilizar la economía y bajar la inflación, un requisito indispensable para que haya crédito en la Argentina es que no haya inflación. Exacto. O sea, Ahora- era inviable el otorgamiento de créditos en un contexto inflacionario de 200% anual. No hay crédito que se pueda sostener. Eso es lo Entonces, importante, ¿no? bueno, está bien, Que pero apareció el crédito hipotecario, Bueno. que en el gobierno se terminó el crédito hipotecario en mitad del 2018 con el gobierno de Mauricio Macri. pero ese es no el hubo más. problema, Carlos. Para mí, Entonces pero, mucha gente no podía sacar crédito. pero para mí ese es el problema. Lejos de ser una virtud, es un problema porque esa posibilidad que el gobierno a través del proceso de desinflación le da a muchos ciudadanos de decir, bueno, hoy me animo a sacar un crédito a pesar de que las tasas todavía son altas, pero el UVA que está atado a la inflación, si hay relativa estabilidad, me animo a hacerlo, puedo acceder a mi primera vivienda. El espíritu es precisamente ese, que gente que hasta acá, por las condiciones económicas de este país inflacionario, no tuvo acceso a crédito y está alquilando, puede acceder a la primera vivienda. Los funcionarios que acá están veces beneficiados ya por tienen. estos créditos, muchos de ellos le conocemos un muy buen pasar No, económico. aparte el concepto de la primera vivienda, $400.000 parece un poco una primera vivienda Importante. bastante holgada. Son menos de $400.000. 300.000, Porque hay ¿no? que dividir, 280.000. son 400 millones dividido. No, bueno, pero por ejemplo, pero Inchauspe, Bueno, Inchauspe tiene 500, 510 sí, millones está bien, de pesos. pero bueno. Pero Sí, de todos modos, pensemos que también esto, como decían recién, cubre un porcentaje de la vivienda, entre el 70 y el 80. También hay un porcentaje mayor de cobertura del precio de la vivienda que es preferencial para los empleados públicos. Que igual cobran esta en línea es Nación. 280.000 UVA, no puede superar los Exactamente. 280.000 UVA, ¿no? Que Exactamente. un UVA ahora... Y lo que- ¿Cuánto es eso? No, porque acá también decía algo interesante, 280.000 Paulón. por el UVA creo que está ahora... ¿Querés usar la calculadora? Sí. No hay drama. No, lo que decía Paulón es interesante porque nosotros veíamos el simulador. El crédito para los funcionarios o los empleados es hasta el 90%, ¿no? Exactamente. Tiene Decía como Boyan. un límite Bueno, mayor entonces, que para el público en general. más a favor de tu argumento, quiere decir que muchos de estos funcionarios, los que pidieron los créditos más altos, Inchauspe y demás, fueron a buscar propiedades de $500.000. Sí, claro. Sí, sí. ¿Se entiende? O sea, porque pusieron una parte, ¿no? Para poder acceder al crédito, una parte del efectivo la tiene que poner el solicitante y el resto es a través del otorgamiento. Y pensemos del crédito. que, si bien son es propiedades cierto- de $500.000. Esto no es una persona que, bueno, tuvo el sueño de la casa propia. No, y decía Carlos, en promedio 140 millones de pesos los créditos otorgados. Pero saliendo del promedio, que el promedio hace que todos tengamos la misma altura, la mayor cantidad de créditos hipotecarios, de los 27.000 créditos hipotecarios que otorgó el Banco Nación, están en el rango de los 60 a $80.000. Es decir, uno ahí intuye sectores medios, trabajadores, algunos del Estado y otros privados, que efectivamente están con un enorme esfuerzo llegando a una cuota que les permita pagar algo similar a un alquiler y tener la casa propia. Bueno, yo Pero conozco hablamos de- muchos casos de Sí, también de rechazados, rechazados, ¿no?
¿Y sabes por qué, Débora? Yo Porque siempre digo que tengo un caso personal, en realidad, en mi familia, de mi mujer que fue a sacar un crédito hipotecario, pidió el crédito hipotecario, estuvo 6 meses para poder lograr el crédito hipotecario y se lo dieron, pero tuvo que ir por lo menos 4 veces a la sucursal del centro del Banco Nación para mejorar el nivel de ingresos, para un montón de trámites que los cumplió totalmente y sacó el crédito. Déjame explicarte. Ahora creo que ahí decía Caputo ayer, y creo que con razón, que ahora es todo online. Me parece que ahora el solicitante lo presenta todo. Los certificados online. Sí. Pero déjame darte 2 datos de esto. Primero, 9 de cada 10 créditos hipotecarios los otorga el Banco Nación. Bueno, ahí es Lo cual habla claramente de que efectivamente son condiciones muy favorables y eventualmente los funcionarios lo tienen muy a la mano. Pero además que solamente te dé el Banco Nación, o sea, tendrían que dar todos los Exactamente. bancos. Esto tienes una. Y después también, para que tomemos dimensión, entre el Banco Nación y el sector privado hay unos 30.000 créditos hipotecarios otorgados. El déficit habitacional en Argentina alcanza los 2.340.000 hogares. Quiere decir que esta política pública, que es acertada, del crédito hipotecario para los sectores trabajadores, está llegando al 0,008 del total que necesitaría el país para mover la construcción y para que la gente pueda acceder a su vivienda. Por eso también genera mucho malestar y mucho enojo en los sectores medios, muchos a los cuales les han negado los créditos, de golpe ver que quizás yo presenté mi carpeta para un crédito hipotecario de $70.000, a mí me dijeron que no, y a un funcionario público que uno percibe tiene un privilegio $300.000, $200.000. Sí. Pero ahí hay un problema, también, porque si el funcionario público, yo vuelvo a hablar del tema de la ética, porque si el funcionario público cumple los requisitos, totalmente. El presidente del Banco Nación, el directorio del Banco Nación dice, cumple los requisitos, yo le tengo que dar el crédito. Sí, pero Carlos... Ahora, el tema es si vos pedís un crédito de 150 para comprarte un 2 ambientes, como hoy puede ser un 2 ambientes, bueno, Sí. o para comprarte una casa en un country. Y otra Bueno, cosa, pero, es diferente. pero mira, Carlos, O sea, ahí está la ética. Los 3 casos que nosotros mostramos de los montos más altos, que son más de 400 millones de pesos, teniendo en cuenta que un porcentaje lo tenés que poner vos, el solicitante, Claro. estamos hablando de gente que pidió dinero para comprar viviendas de casi $500.000. Déjame hacer Entonces, una- ahí es donde el propio funcionario, pienso yo, o el director del banco, si fue en gestión Tiliard, o no sé si es la gestión de Wasserman, entiendo que es la gestión anterior, decirle al propio funcionario, mirá, estás dentro de la normativa, cumplís con los requisitos, está perfectamente legal y tu carpeta acorde a lo que el banco solicita, pero a nosotros nos parece como política pública del gobierno, del presidente Milei, que vamos a privilegiar a aquellas personas que quieren primera vivienda. Pero Pero decirte déjame decir algo más. una cosita. Los funcionarios tienen que cuidar al presidente Milei. Claro, bueno. Entonces, ¿por qué abstenerse ellos de haber ¿por qué pedido estoy el hablando de la crédito? ética? Porque yo puedo ser funcionario y todo, pero veo que tengo un crédito de 400 millones y no tomo el crédito de 400 millones, porque en realidad le estoy haciendo mal a quien me está dando el crédito y me está dando las No, y posibilidades de tener el crédito. y una Entonces, cuestión que le es- hace mal al presidente esto. Una cuestión que es cierta es, primero, cuando vos decís cumplen los requisitos, un funcionario cumple los requisitos, Sí. hay un requisito que no cumple y que es necesario para un crédito a 30 años, que es la estabilidad en el empleo y muchas veces la antigüedad, porque yo puedo buscar un codeudor o un cotitular que me complete ingresos, pero si hace un año entré al Estado, por ejemplo, hay un caso concreto del Ministerio de Economía, que ahora es un director del Vice, ustedes lo nombraron, Felipe Núñez, recién aparece registrado impositivamente a mediados del 2024 y no estuvo en el gobierno desde el inicio. Entonces, ¿cómo compruebo yo la carpeta crediticia y la capacidad de pago? De hecho, el crédito para el que él aplicó requiere de ingreso, porque hay una diferenciación entre el ingreso del titular y el ingreso total con los codeudores, porque el sueldo o los ingresos del titular no puede superar el 35% de ese ingreso la cuota. En el caso de Felipe Núñez, por el crédito que él sacó, si uno lo ve en el simulador, requiere un ingreso de 7 millones de pesos para pagar una cuota de 3.800.000 pesos, pero a su vez necesita codeudores que le den 5 millones más. O sea, tiene que demostrar ingresos por 12 millones de pesos y esa es un poco la averiguación que nosotros queremos hacer. Pero ahí puede tener tres personas más de la familia que lo acompañen y nosotros lo hace. que pedimos, yo quiero hacer una aclaración porque yo en este caso no soy denunciante, no soy parte de las denuncias penales, nosotros fuimos por la vía administrativa para, teniendo toda la información, ver que
qué pasos a seguir, porque efectivamente el crédito hipotecario es un valor que tenemos que cuidar. Totalmente, gracias. Muchas familias y muchas personas lo están esperando para poder cumplir el sueño de la casa. Gracias, Paulón, muchísimas gracias. Y lo que recién decía Carlos, ¿no? Que cuiden al presidente los funcionarios que han sido designados con la confianza que le ha dado el propio gobierno. Y claramente entender que esto ha sido, o la decisión que han tomado, ponía por lo menos en riesgo la narrativa del propio gobierno, ¿no? Que es privilegiar a aquellas personas que más necesitan y no o beneficiarse de una tasa subsidiada a aquellos que tienen capacidad económica para poder acceder a su vivienda. Bueno, vamos a ir a Tucumán. Saben ustedes que allí la situación es